Hey, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos están siguiendo enlazados por medio de internet. Es la primera vez que estamos teniendo esta clase de reunión. Nos estamos reuniendo en nuestros hogares o en nuestros lugares. Gracias por su gracia y su paciencia, pero quiero solamente darles algunas indicaciones antes de empezar nuestro servicio de oración. Es que hay un botón aquí arriba de la pantalla que es para que usted pueda dar sus ofrendas y sus diezmos. Sabemos que hacemos eso porque es un acto de adoración a Dios, no lo hacemos porque tenemos que. Estamos totalmente agradecidos por el amor y la gracia de Dios hacia nosotros. También en un botón acá abajito en la pantalla van a mirar que dice oración. Si usted desea que estemos orando por usted o por un ser querido o cualquier petición de oración, por favor hágale un clic y enseguida vamos a tener a alguien en español que puede ayudarle a estar orando. Entonces, con esto en mente, nos preparamos nuestros corazones. Es una bonita oportunidad, tal vez con nuestros familiares, con nuestros niños, de adorar juntos. Entonces oremos para que Dios prepare nuestros corazones y enseguida entrar a cantarle a Dios y escuchar un mensaje que tiene que ver con estos tiempos que estamos viviendo en estos momentos. Entonces empezamos enseguida. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en nuestro servicio Video Rockbridge. Cantemos juntos. Gracias Dios por lo que has hecho.
prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. La batalla es tuya. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes, no sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. La batalla es tuya. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Cantamos. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, sí, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria.
estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás
así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Entonces seguimos adorando a Dios por medio de su palabra. Nos hemos acordado en estos momentos que Dios hace milagros, que Él nos muestra el camino tal vez para compartir las buenas nuevas, noticias de vida en medio de la muerte. Él cumple sus promesas, Él es la luz en medio de las tinieblas. Y con eso quiero recordarles que no solo estamos preocupados por el crecimiento de los adultos, también de nuestros niños. Y por eso hoy, esta semana, tenemos la oportunidad para invertir en un campamento que se llama Connect. Esta semana hay un precio un poquito más bajo. Queremos dejarles saber en cuanto a eso, y enseguida vamos a mostrarles un pequeño video que describe de alguna manera de qué se trata estos campamentos que les hemos llamado Connect. Son para niños desde primer grado hasta grado octavo. Entonces, con eso en mente, después de esto seguimos a nuestro servicio de adoración por medio de la palabra de Dios. Imagine during the summer of 2020 giving your kids a week they'll never forget. A remarkable day camp experience in your own community. With large group worship and small group Bible study and 19 different skills to choose from, Connect Camps brings your K through 8th grader non-stop fun all day long for an entire week. Your kids will come home each day excited to share what they experienced, creating memories for your whole family. Visit connectcamps.com to find a location near you. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes por medio de el internet. Ahora tenemos diferentes plataformas y un gusto estar con ustedes. Poder adorar a Dios, ya sea en sus hogares, es una bonita oportunidad en medio de todo el pánico que hay en este momento, en medio de lo que estamos pensando en esto de la muerte. Hay vida, hay luz en medio de todo esto. Y seguimos hoy día la serie de sermones que hemos titulado 30 días de vida. Y mire, esta es una bonita oportunidad porque yo sé que ustedes ahorita están en su casa o tal vez en su oficina. No estamos todos reunidos aquí en la iglesia, porque la iglesia no es 4 paredes. La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas que han puesto su fe en Cristo Jesús como su Salvador, aquel que vivió una vida perfecta, murió y resucitó al tercer día para darnos a nosotros una nueva vida. Y ahora Él ha venido a morar en nosotros, a vivir en nosotros, el templo de Dios. Ahora somos nosotros porque Él mora en nosotros. Y ahora tenemos esta oportunidad. Mire, no se olvide de esto, voy a platicar de esto un poquito más después, pero tenemos una oportunidad sin precedente para hacer la iglesia con los vecinos. Si un amigo no sabe de Cristo Jesús, si un vecino necesita comida o necesita algo, esta es una oportunidad sin precedente para compartir quién es Cristo por medio del Evangelio, pero también para compartir algo físico, algo tangible que se representa el amor de Dios. Entonces hoy día seguimos esta serie de sermones y empezamos con esta frase que dice: nadie desea creer que la muerte tiene la última palabra. Entonces vamos a pensar un ratito aquí en cuanto a nuestros matrimonios, tal vez en las escuelas o tal vez en nuestros equipos de fútbol o de básquetbol. ¿Quién tiene la última palabra? ¿No es cierto? Entonces en los matrimonios del esposo o la esposa, ¿quién tiene la única palabra? Tal vez la esposa le está dando el codo al esposo. ¿Quién tiene la última palabra en el partido de fútbol? ¿Quién tiene la última palabra en la escuela o en la clase? Ahora, esto es bastante interesante porque esto de la última palabra tiene mucho que ver con autoridad. ¿Quién está en control? ¿Quién está en autoridad? Y muchos de nosotros, nadie desea creer que la muerte tiene la última palabra. Nadie desea creer eso, pero ¿saben qué? Tengo que admitirlo yo personalmente, y muchos de nosotros vivimos nuestras vidas como si la muerte
tuviera la última palabra. Y ¿sabe por qué me doy cuenta de esto? Porque empieza a haber miedo y pánico cuando la muerte está aquí al frente de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día juntos? Vamos a venir a la palabra de Dios y vamos a buscar la sabiduría divina de Dios y vamos a tratar de entender qué es lo que Dios nos dice en cuanto a esto de la muerte, si es o no la última palabra. Entonces, venimos a 2 de Timoteo y vamos a mirar dos personajes sumamente importantes. Pablo, el que está escribiendo esta carta, piense conmigo un ratito. Pablo está en una celda, él está en una cárcel y él está a punto de morir. Él está encarando la muerte porque la muerte es inminente. Si miramos después en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, nos damos cuenta que él dice que casi estuve a punto de morir, pero no he muerto todavía, pero sé que la muerte es inminente. Pero el segundo personaje es Timoteo, y Timoteo es como usted y como yo. Nos vamos a identificar con Timoteo porque Timoteo, él está encarando su miedo, él está encarando su cobardía. Esta es una palabra bastante fuerte. Entonces Pablo le va a hablar y le va a decir: hey, Timoteo, no tengas miedo. Vamos, te quiero animar. Entonces vamos a 2 de Timoteo, capítulo número 1, versículos 6 y 7. Y empezamos con esto que dice: por lo cual. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Por lo cual está refiriéndose a la fe, una fe sincera que ha visto en Timoteo. Entonces, por la fe sincera que he visto en ti, Timoteo, por la fe sincera que Dios ha visto en nosotros, los miembros de Rockbridge y las personas que nos están viendo ahorita en este momento y estamos siguiendo a Cristo Jesús, te recuerdo algo, te recuerdo que avives el fuego. ¿Qué quiere decir eso? Es que tal vez estaba desanimado Timoteo, estaba agüitado, como se dice en algunas culturas, estaba desanimado. Dice: aviva el fuego del don. Dios le ha dado algo, dice: el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. ¿Cuál es ese don? Mire el siguiente versículo, el versículo dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No seas cobarde, Timoteo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de ¿qué? De poder. Un espíritu de poder, ¿para qué? Para amar a las personas y para tener dominio propio. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Timoteo está un poco desanimado, está achicado, si se podría decir de esta manera, porque él poquito a poquito tal vez está mirando a Pablo que está a punto de morir, y tal vez está pensando y está diciendo: ay caray, tal vez la muerte tiene la última palabra. Como a veces nosotros también pensamos de la misma manera. Entonces aquí hay una pregunta para usted y para mí: es ¿qué puede ser más devastador que la muerte? ¿Qué puede ser peor que la misma muerte? ¿Sabe qué es? Un espíritu de cobardía. Eso es lo que puede ser peor que la muerte. ¿Sabe por qué? Un espíritu de cobardía nos impide encarar a la muerte. Un espíritu de intimidez, un espíritu de miedo, de timidez, de cobardía, nos puede hacer pensar que la muerte tiene la última palabra. Así que si usted en este momento se está sintiendo con pavor, con miedo, con pánico, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de control propio. Entonces vamos a seguir mirando lo que Pablo le dice a Timoteo. Entonces, por tanto, ¿qué quiere decir por tanto? Por el espíritu de poder que tenemos. Por tanto, dice: no te avergüences. No te avergüences de qué, dice: no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. No te avergüences, Timoteo, no te avergüences, Pablo, no te avergüences, hijos y seguidores de Cristo Jesús. ¿De qué? Aquí esto es muy importante. Del testimonio de nuestro Señor. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque Timoteo estaba siendo cobarde, estaba teniendo miedo y estaba teniendo vergüenza del Evangelio, del testimonio de Cristo Jesús. Pero ¿qué específicamente estamos hablando de esto? Él está en una ciudad, en Éfeso.
donde había muchos filósofos, muchos pensadores grandes, y ellos pensaban y decían, morir en la cruz, Cristo Jesús ha muerto en la cruz. Esos solo los homicidas, esos solo los que han hecho cosas malas y han sido clavados en la cruz por el imperio romano. Tú nos estás predicando un evangelio de un judío que murió en la cruz. Eso es para burlarse, eso es broma, y resucitó al tercer día. Esta es una broma lo que me estás diciendo. Entonces Timoteo se estaba achicando cuando él escuchaba y veía eso en la sociedad en la cual él vivía. Y Pablo le dice, no tengas vergüenza del evangelio, no tengas vergüenza del testimonio de nuestro Señor. Y tampoco tengas vergüenza de ¿qué? De mí tampoco. Porque yo no soy un prisionero del emperador. Yo soy un prisionero del Señor. Yo soy un prisionero de Dios. Yo soy un esclavo de Dios. Entonces no tengamos vergüenza, no nos achiquemos en estos momentos tan feos y donde la muerte está aquí enfrente de nosotros. No tengamos vergüenza porque es una oportunidad. ¿Para qué? Tal vez Dios está dándonos la oportunidad para traer un mensaje de vida en medio de la muerte. Ahora, nosotros tenemos una tendencia, y esta es la tendencia que usted y yo tenemos, porque batallamos mucho con eso, y la tendencia es esta: la tendencia es evaluar la vida de acuerdo a los acontecimientos sucedidos desde nuestro nacimiento, desde nuestro nacer hasta nuestra muerte. Entonces es bastante interesante porque nosotros pensamos desde nuestra perspectiva humana aquí en la tierra, tal vez un poco mucho más pequeña de la perspectiva que Dios tiene, y pensamos en nuestra vida desde el momento en que nacemos, 1984 el mío, y decimos que el fin de esa vida es cuando morimos. La muerte tiene la última palabra. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer si tenemos, la semana pasada miramos, si tenemos 30 o tenemos 80 años, depende de quién, si el Señor desea. Entonces si tenemos, digamos que tenemos 70 años, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Rápidamente empezamos a hacer eso. Tratamos de llenar la vida con nuestros hobbies, que es el fútbol. Empezamos a llenar la vida con nuestras joyas y las cosas materiales, con comida que nos gusta. Miren en las redes sociales cuánta comida hay, y de los placeres y de las vacaciones y de todas estas cosas. Empezamos a llenarlas en esta vida, y cuando algo empieza a no ir de acuerdo a cómo nosotros esperamos que vayan las cosas desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, decimos, ¿no es cierto? Y yo tan siquiera quisiera en mis 75 años ir a dónde, ir a la tierra prometida, o ir a Europa, o hacer mi sueño americano, tener una casa, tener un carro, tener una moto, ir y viajar por aquí y por allá. Y cuando eso no sucede, nos preocupamos y tenemos iras. Mi sueño americano no está sucediendo como a mí me gustaría. Y empieza a tener un poquito de miedo. Y empezamos a ceder ante el miedo y las preocupaciones. Las cosas no suceden, nuestra familia, nuestros niños, nuestros carros, nuestro dinero, todo no empieza a suceder como nosotros queremos en este tiempo, en estos años que nosotros pensamos que tenemos. Y nos empezamos a preocupar. Y también reducimos la vida al tamaño de nuestras situaciones. Una vida pequeña, una vida corta. Y empezamos a tener una mentalidad que es una mentalidad como una vía sin salida. ¿No es cierto? Cuando vamos por las calles y hay una calle que no tiene salida, en otras palabras, estamos pensando, tenemos una mentalidad como una vida que tiene un final. Empieza en nuestro nacimiento y tiene un final, y pensamos indirecta o indirectamente con el subconsciente de que la muerte tiene la última palabra. Pero hay una alternativa. Y esa es la alternativa que el apóstol Pablo está tratando de animar y empujar y recordar a Timoteo. El Timoteo es usted y el Timoteo soy yo. Y mire lo que le dice aquí. Dice al contrario, esta es la palabra sino. Participa conmigo en las aflicciones, en los sufrimientos por el evangelio según el poder de Dios.
¿Qué? Pablo le está diciendo, hey, vente conmigo, sufre conmigo por el Evangelio. ¿Quiere decir esto entonces que cuando nosotros seguimos a Cristo Jesús y no nos achicamos de compartir las buenas nuevas, tal vez no entendemos cuáles son las buenas nuevas, va a haber sufrimiento, va a haber aflicciones? Sí, claro que sí va a haber. Pero aquí está lo bonito de este versículo. Voy a compartir el Evangelio enseguida, pero Él nos dice que estos sufrimientos son según el poder de Dios. Mire, Dios nos da todo lo que necesitamos. Escúcheme bien, Él nos da todo lo que necesitamos. Usted tiene, si ha creído en Cristo Jesús y se ha arrepentido, usted tiene todo el poder necesario para sufrir las aflicciones por el Evangelio. Y empieza a elaborar un poco a esto, en cuanto a esto del poder de Dios. Dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado. Nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo que viene de Dios, no según nuestras obras, no es según nuestras fuerzas, nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y esto es lo interesante en cuanto a nuestra vida, que la tenemos muy achicada en nuestra mente, es que antes de que nosotros naciéramos, Dios ya estaba pensando en nosotros. Él ya estaba preparando la vida para nosotros. Pero lo interesante de esto es que nosotros pensamos que hay un final cuando tal vez no hay un final. Tal vez en nuestras mentes tenemos puesto esto en nuestras mentes, pero tal vez Dios hoy día nos está enseñando que en Cristo Jesús hay un comienzo, pero no hay un final. Después, ¿acaso es eso posible? Por eso es que la palabra eternidad es sumamente importante. Entonces sigamos mirando el versículo 10, porque esto es lo que dice: y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús, quien puso a fin la muerte. Aquí está. ¿Quién puso a fin la muerte? Cristo Jesús. Por medio de su muerte y su resurrección, y sacó a la luz, nos ha mostrado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces mi reto para ti es este: vive llamado, vive conectado a una historia mejor y mayor. Esa es la historia que Dios ha escrito para nosotros. Él tiene una historia mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Una vida eterna tiene un comienzo, pero no tiene un fin. ¿Y cómo es que eso ha sucedido? ¿Cómo es que esa es la historia de Dios? Mire, la historia de Dios empieza con Él. Dios es amor, Él es nuestro creador. Él no necesitaba crearme a mí, a usted, no, pero lo hizo porque Él es amor y creó a la humanidad, nos creó a nosotros primeramente, a Adán y Eva, para que sean amados por Él. Él deseaba brotar ese amor a la humanidad y Él esperaba, porque así nos diseñó, para amarnos a nosotros también y amarse los unos a los otros. Entonces había total armonía. Todo era perfecto en Génesis 1 y 2, pero viene algo bastante interesante. Esta es la historia de Dios. Lo interesante que sucedió es que Adán y Eva, como usted y como yo, en vez de amar a Dios y amarnos mutuamente, nosotros nos amamos a nosotros mismos, y esa es la rebelión, ese es el pecado. Y nos dice la palabra de Dios que porque hemos pecado nos merecemos la muerte. Todos, no hay ninguno que no haya pecado, y por eso todos nos merecemos la muerte. Y la muerte es separación de Dios. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? Fueron expulsados de la presencia misma de Dios, separados de Dios por la eternidad, perdidos. Ahora, Dios podía dejarnos así, porque eso es lo que nos merecemos, eso es lo que Pablo se merece. Pero Él dijo: yo amo tanto al mundo. La motivación de Dios siempre ha sido amor, amor, amor. Por eso es que Él dijo: ellos no pueden venir a mí, ellos no pueden regresar a mí, entonces yo voy a ir a ellos. Hijo,
mandó a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo vino del cielo para rescatarnos. Este es el mensaje de vida en medio de la muerte. Esta es la solución y el antídoto en medio de la muerte. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. ¿Qué hizo? Esto es hermoso. Escúcheme bien, porque este es el Evangelio. Cristo Jesús. Él pagó la pena del pecado, que es la muerte, por usted y por mí. Él la pagó. Y no se quedó muerto. Él resucitó al tercer día. En otras palabras, está ganándole a la muerte. Está ganándole a la muerte. Le está derrotando a la muerte. Él resucitó. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene la restauración para usted y para mí. Y es que todos los que hemos confiado en Cristo Jesús, todos los que hemos dicho, sí, yo reconozco que estoy perdido, yo reconozco que estoy, si puedo utilizar esta palabra, tengo un virus que es peor que cualquier otro virus, que me lleva a una muerte, y una muerte separado de Dios por la eternidad. Y solamente Cristo Jesús, al resucitar, eso es mío también. Entonces los beneficios de Cristo Jesús al pagar por el pecado y al resucitar son míos también, son de usted también. En el momento de poner nuestra fe, nuestra confianza total en Cristo Jesús. Y eso se demuestra no solo con nuestra mente, eso lo demostramos con nuestra vida, amando otra vez a Dios, amando otra vez a las personas, porque Dios viene a vivir en nuestro interior. Mire, una imagen hermosa en cuanto a esta restauración que empieza ahora y que termina en la eternidad. Una imagen muy bonita de esto es el bautizo. Y muchos de ustedes tal vez están pensando, ay caray, no me he bautizado. Mire, hablo de esto porque esto es una imagen del momento que nosotros ponemos en Cristo Jesús, del momento que ponemos nuestra fe en Él. ¿Qué estamos diciendo en el bautizo? Yo estoy afirmando, he puesto mi fe total en Cristo Jesús. Soy un pecador y solo Él me puede salvar de la muerte, porque solamente Él resucitó. Y no solo eso, nos estamos uniendo en el bautizo. Cuando uno entra en el agua, mire esto, la foto es sumamente interesante. Uno está diciendo, yo me he unido a Cristo Jesús, mi Salvador. Entonces, en la imagen del bautizo, cuando miran los bautizos, uno baja en el agua, morimos con Cristo. Cuando sube, resucitamos con Cristo. La resurrección de Cristo Jesús es mía también. Entonces, por la gracia de Dios, mi final muerte aquí en la tierra ha sido reemplazada con la tumba vacía de Jesús. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Mire, solamente para recordar esto un poquito, esta muerte de la cual estamos hablando, que tal vez pensamos que tiene la última palabra, Jesús vino y dijo, hey Pablo, hey creyentes, hey mundo que les amo. Cristo vino. ¿Y qué es lo que el mundo pensaba? Ellos pensaban que la tumba tenía la última palabra. Ellos pensaban que la piedra tenía la última palabra. Pero ¿qué dijo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Ni siquiera la piedra, ni siquiera la tumba tiene poder y no tiene la última palabra, porque en Cristo Jesús y solamente en Cristo Jesús, cuando uno empieza una nueva vida, no hay final. Sí, la muerte física, en otras palabras, porque vamos a morir físicamente, solamente va a ser un puente para la siguiente vida que viene después. Sí, eso es hermoso de mirarlo de esa manera, porque hay esperanza. Hay mucha esperanza. Y vamos a hablar la semana que viene, vamos a platicar de qué es lo que viene aquí después de la muerte para los que han puesto su fe en Cristo Jesús. En su día podemos alabar a Dios y podemos decir, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, para este evangelio, las buenas noticias de vida en medio de la muerte, dice Pablo, yo fui constituido predicador. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso es que predicamos el evangelio, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas. Pero no me avergüenzo. ¿Se acuerda qué es lo que le dijo a Timoteo? No te avergüences, Timoteo. Y él está diciendo ahora, yo tampoco me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. ¿Usted sabe en quién ha creído? Si usted ha creído solamente en una institución, en una organización, en un pastor, está perdido. Pero si ha creído en Cristo Jesús que murió y resucitó, entonces no va a tener vergüenza. Y estoy convencido, dice Pablo, de que Él es poderoso para guardar mi depósito de este evangelio hasta aquel día. ¿Cuál es el día al cual se está refiriendo? Aquel día al cual se está refiriendo ¿a qué? Va a haber un día que Cristo Jesús va a regresar. ¿Ha pensado un poquito acerca de eso? Él va a regresar para llevarnos con Él y estar con Él por la eternidad. Entonces, ¿qué acerca de este sufrimiento o de estas aflicciones que estamos pasando? El sufrimiento puede funcionar como un mentiroso, eso es una opción. Puede también funcionar como un ladrón. O hay una tercera alternativa que estos sufrimientos también pueden funcionar como parte de la historia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo es que están funcionando los sufrimientos en su vida? Como mentiroso, tal vez estas situaciones que están sucediendo en su vida, tal vez en el matrimonio, las enfermedades, la muerte, tal vez están funcionando como mentiroso, tal vez le están haciendo pensar a usted que la muerte tiene la última palabra o que los problemas tienen la última palabra, o tal vez como un ladrón, tal vez estas circunstancias que usted está pasando en este momento y nosotros mundialmente nos está quitando ¿qué? La paz, la fe que tenemos en nuestro Dios. Pero tenemos una tercera opción que pueden ser utilizados en nuestras vidas como parte de la historia de Dios. Pueden ser utilizados de aquí donde quiera que esté usted, como la historia grande, con el panorama de Dios para la historia de Él. Entonces mi reto para usted y para mí es que sirvamos en la historia de Dios. Sirvamos juntos en la historia de Dios. Mire, esto estaba pensando y estaba orando, todo lo que vemos en las redes sociales. Mire, piense conmigo en un momento. Usted y yo, los que hemos puesto nuestra fe en aquel que resucitó de la muerte y está sentado a la derecha del Padre. Por Él, nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de traer a un mundo que está en pánico, traerles noticias de vida. Tenemos la oportunidad, por la gracia de Dios, de hablar la verdad en amor y de traer vida en medio de la oscuridad, de traer luz en medio de la oscuridad, de traer vida en medio de la muerte y del pánico. ¿Acaso Dios puede utilizarnos en este momento? ¿Acaso tal vez Dios está permitiendo todo esto? Yo no sé exactamente qué es lo que está sucediendo, pero yo sí sé una cosa. Es que todo está bajo control del propósito soberano de Dios. Y que nosotros podemos compartir el mensaje de Dios, ya sea con un plato de comida, ya sea con una camiseta, ya sea con una llamada, o ya sea con el mensaje tangible de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que la muerte no tenga la última palabra en las vidas de aquellos que no han puesto su fe en Cristo Jesús. Hay una diferencia, ¿no es cierto? Mire, usted tal vez está sentado ahorita en su casa con su familia. Y vamos a vivir esto con sabiduría.
pidiendo a Dios que nos dé discernimiento de lo alto, que nos ayuda a decidir lo correcto y lo incorrecto, qué hacer y qué no hacer. Entonces, al vivir esta época que estamos viviendo en este momento, hay una diferencia. Hay una diferencia entre un espíritu de sabiduría y un espíritu de cobardía. Entonces, en este tiempo, en este momento, no seamos cobardes. No tengamos miedo. No tengamos vergüenza. Vamos a ser sabios. Y si no es reunirnos en persona aquí, no hay ningún problema. Usted está en casa. Tal vez la primera vez que puede mirar un servicio de adoración con sus niños y puede compartir con ellos lo que está sucediendo, el mensaje de vida en medio de la muerte. O tal vez esta es la oportunidad para hablar con un vecino en este domingo en la mañana que tal vez no ha hablado en mucho tiempo y compartir las buenas nuevas de vida y de victoria sobre la muerte. Entonces, estas son algunas palabras de aplicación que quiero compartir con ustedes rápidamente para terminar. Ahora, ¿vivirás motivado o motivada por la victoria sobre la muerte en Cristo Jesús? Esa es una opción. Vamos a vivir motivados por la victoria que tenemos sobre la muerte en Cristo Jesús, o vamos a vivir motivados en este momento por el miedo ante la muerte sin Cristo Jesús. ¿Cómo va a vivir usted estos días? ¿Tiene la muerte la última palabra? Si dice sí, entonces va a vivir motivado por el miedo ante la muerte sin Cristo Jesús. Pero no vamos a vivir con ese espíritu de cobardía. Vamos a vivir motivados por la victoria sobre la muerte en Cristo Jesús. Él le ganó a la muerte, Él resucitó. Entonces por medio de nuestra fe en Él, esa victoria es nuestra también. Jesucristo es nuestro héroe, sin duda alguna. Entonces quiero animarles con estas palabras con las que voy a terminar en este momento. Yo espero por ustedes y por mí mismo que estos sean momentos preciosos, momentos sin precedente, como dije al principio, que podemos vivirlos sin vergüenza, sin cobardía, pero con poder de lo alto. Y podemos decir estas palabras como escuché de esta persona dijo esto: cuando ustedes escuchen que Billy Graham haya muerto físicamente, no le crean. No les crean, porque estaré más vivo que antes. La única diferencia es que mi dirección de domicilio ahora es diferente. Eso resume cuál debería ser nuestra actitud en este momento. La muerte no tiene la última palabra, porque Cristo ha puesto fin a la muerte. Entonces acompáñenme a orar juntos, para no solo escuchar esto, sino para vivirlo. Y vivirlo donde estamos en este momento, con nuestros niños, con nuestras familias, con nuestros amigos, pero también con nuestros vecinos. Y Padre, en este momento te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos recuerdes como nos has recordado por medio de tu palabra, que la muerte no tiene la última palabra. En Cristo Jesús, lo que Él ha derrotado en su muerte y en su resurrección es nuestra también por medio de nuestra fe real en Cristo Jesús, en su vida, su muerte y su resurrección. Padre, ayúdanos a vivir victoriosos, compartiendo este mensaje de vida, un privilegio en medio de la oscuridad, en medio de la muerte. Padre, pedimos por todas las personas que en este momento están infectadas por el virus, por el coronavirus. Te pedimos por ellos, que tú les sanes y que ellos escuchen tu mensaje de amor y de vida.
Te pedimos por aquellas personas que son mayores de 60 años o por aquellas personas que tienen su sistema inmunológico débil. Te pedimos, Señor, que tú los guardes. Te pedimos, Señor, por los niños y por las personas que tal vez en estos momentos, por todo el pánico que hay, no tienen comida y no tienen agua. Te pedimos que nosotros seamos la iglesia y nosotros no tengamos miedo a la muerte y con sabiduría podamos amar a estas personas de una manera tangible, por medio de un pan o de agua, pero también con el Evangelio, que es agua de vida y pan de vida. Gracias por esta oportunidad que nos das, Padre, en este momento sin precedente. Descansamos en ti y esperamos en ti. Que se haga tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muerto en pecado y en soledad, sin esperanza, sin identidad, tu misericordia el camino abrió. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Huérfano fui, ahora tu hijo soy. Me redimiste, me diste perdón. Quitaste el lamento de mi corazón. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Me dio libertad, mis cadenas rompió. Su fidelidad quitó. Su sacrificio mi deuda borró. La muerte venciste y por ti